presencia del Espíritu de Dios en este lugar, en este lugar. Todos, se siente la presencia del Espíritu de Dios en este lugar, en este lugar. Y está fluyendo aquí, desciende sobre mí, desciende sobre mí. Y está fluyendo aquí, y está fluyendo aquí, desciende sobre mí, desciende sobre mí, sobre mí, sobre mí. Llena mi vida con tu amor, con tu amor. Llena mi vida, llena mi vida, Espíritu de Dios. Llena mi vida con tu amor, con tu amor. Llena mi vida, Espíritu de Dios. A ver más, se siente la presencia del Espíritu de Dios en este lugar, en este lugar. Ustedes, se siente el Espíritu de Dios en este lugar, en este lugar, en este lugar. Y está fluyendo aquí, desciende sobre mí, desciende sobre mí. Y está fluyendo aquí, y está fluyendo aquí, desciende sobre mí, desciende sobre mí, sobre mí, sobre mí. Llena mi vida con tu amor, llena mi vida, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Llena mi vida con tu amor, llena mi vida, Espíritu de Dios. Última vez. Se siente la presencia del Espíritu en este lugar, en este lugar. Levante su mano derecha, ven, Espíritu Santo, unción para el Padre Clemente, unción para toda la comunidad. Dios te salve, oh María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, del fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Invoquemos la presencia de estos hermanos mayores en la fe, los santos que están junto a la presencia de Dios, porque de alguna u otra forma a lo largo de su vida supieron traducir la voluntad de Dios y llevarla a la práctica. Vamos a invocar a estos grandes maestros de la espiritualidad cristiano-católica. San Benito Abad, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Lisieux, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, todos los santos y santas de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haciendo entonces un pequeño recuento de nuestros dos encuentros anteriores, en un primer momento traíamos a la memoria y meditábamos
la figura de Dios no como un juez implacable, sino como un rey de misericordia, basados sobre todo en esa actitud del Padre misericordioso en la parábola del Hijo Pródigo. Como ese padre sabe respetar la libertad de ese hijo rebelde que se va de casa porque siente que algo le oprime. Como este muchacho toma conciencia de su error, como con humildad sabe que ha fallado, cómo regresa a la casa del Padre y cómo el Padre le recibe con un abrazo y le devuelve la dignidad de hijo, a pesar también de la actitud envidiosa, podríamos llamar, y servilista del hermano mayor. En un segundo momento meditábamos acerca de ciertos medios, específicamente 2 instrumentos, por llamarlo de alguna manera, que nos regala Dios para manifestarnos esa misericordia. 2 grandes tesoros que tenemos en nuestra iglesia, como lo son el sacramento de la confesión o reconciliación, a través del cual el Señor nos concede el don y la paz, nos reinserta también en la vida de la iglesia como comunidad, recordando que nuestra espiritualidad cristiano-católica es comunitaria y no individualista, como puede ser otro tipo de religiones. Y luego el Señor también nos fortalece e incluso también se hace instrumento de misericordia a través del sacramento de la Eucaristía, a través del cual nosotros damos gracias, renovamos la gracia del sacrificio redentor de Cristo en nuestras vidas, nos comportamos como hermanos, como miembros de una gran familia, alimentamos nuestros corazones y nuestro espíritu con esa fuerza que viene de lo alto y a la vez pregustamos ya aquí en la tierra lo que Dios mediante viviremos en el cielo, allí donde no hay llanto, donde no hay luto, donde no hay dolor, sino paz y alegría eterna. Y en este tercer bloque, en esta tercera meditación, y también basados en Sor Faustina, en esta víspera de la fiesta de la misericordia, vamos a meditar acerca de 3 elementos que nos hacen a nosotros ser instrumentos de misericordia, porque no solamente somos receptores de misericordia, seríamos muy egoístas, muy mezquinos, muy pichirres si solamente nos creyéramos el ombligo del universo y pensar que solamente tenemos derecho a la misericordia. Y recordemos que derecho nada, o sea, estamos aquí por pura gracia de Dios. Es Él el que derrocha gracia y misericordia en nosotros. Pero como Él dice en el Evangelio, que a quien mucho se le da, mucho se le exige. Entonces nosotros, los cristianos, los discípulos de Jesús, no solamente somos destinatarios de la misericordia, sino que también estamos llamados a ser instrumentos de misericordia. Es por ello que el texto que se nos propone para esta meditación es el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 7. San Mateo, capítulo 5, versículo 7. Chiquito pero sustancioso. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay 3 elementos que nos propone Santa Faustina Kowalska en esta víspera de la fiesta de la misericordia, que nos hace, si se me permite el verbo, imitar
a Jesús en su misericordia. ¿Y cuáles son estos tres elementos que nos propone Santa Faustina en el diario para ser instrumentos de misericordia? La oración, la palabra y las obras. La oración, la palabra y las obras. Profundicemos un poco en estos tres elementos en esta tercera reflexión del día de hoy. Como sabemos, la oración es comunicación con Dios. Nosotros, los seres humanos, no solamente somos seres materiales, corporales, biológicos, sino que además somos seres espirituales. Leemos en el libro del Génesis cómo el Señor sopla, insufla aliento en el primer hombre, en Adán y luego en Eva. Por tanto, no solamente somos seres corporales, biológicos, físicos, sino que además somos seres espirituales. Y al ser seres espirituales, necesitamos estar cerca de la presencia de Dios, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Entonces, de una manera privilegiada, el hilo conductor, algo así como que el cordón umbilical entre Dios y la humanidad es la oración. Nosotros nos acercamos al Señor cuando oramos. Y evidentemente que toda oración debe comenzar con una alabanza, con una acción de gracias por todo lo que Dios es y por todo lo que Dios hace con nosotros. Les decía esta mañana, citando a un gran amigo, que en paz descanse, que a veces chillamos más que un camión de cochinos y entonces estamos todo el tiempo lamentándonos y todo el tiempo estamos pidiendo, como que si el Señor tuviese deberes para con nosotros. Y dígame cuando comerciamos con Dios. ¿A qué me refiero con eso de comercio con Dios? Señor, que pase el examen y te prendo una vela. Y cuidado, no me cumples, porque te dejo sin vela. Como si al Señor le hiciera falta una vela. Él es el dueño de todas las velas del mundo. Él es el dueño de las fábricas de cera de vela del mundo entero. Él ni va a enaltecerse, ni va a menguarse, porque nosotros le encendamos una vela, ni porque sea un cirio pascual. Entonces, previo a una petición, yo tengo que alabar, yo tengo que bendecir, yo tengo que agradecer, porque, como dice el Salmo, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Entonces, nunca jamás comencemos una oración pidiendo. Comencemos la oración alabando, bendiciendo y agradeciendo al Señor. Y una vez que reconocemos a Dios como la fuente de nuestras vidas, como el fundamento de toda nuestra existencia, de todo lo bueno que nos ocurre, ahora sí podemos poner en sus manos nuestras necesidades. Y eso sí, pedir con fe, pedir con fervor, pedir con confianza, no con duda. Hay un sacerdote de Bélgica que fue mi formador en el seminario, fue de alguna u otra forma el que me introdujo en la vida espiritual, siendo yo un incipiente seminarista. Y él, hablando un poquito de esto de el comercio con Dios, él decía: si vas a hacer una promesa a Dios, paga por adelantado. Y ya eso va a fortalecer tu fe. Porque si esa vela tú la enciendes antes de recibir el favor, es porque estás plenamente convencido o convencida de que Dios va a actuar si eso que estás pidiendo es por tu bien. Si lo que estás pidiendo no te conviene, ni de chiripita el Señor te lo va a dar, porque Él, como buen papá, no quiere nada malo para ti. Y también es cierto que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y una vez más lo repito, los criterios del Señor no son nuestros criterios. A veces queremos las cosas para ayer, pero es que el Señor se toma su tiempo. No sé si tuvieron la hermosa oportunidad
de ver esa hermosísima y, a mi juicio, muy bien elaborada película La Cabaña. Hay un momento en que se están dentro de un jardín y las matas están feas, muy feas, pareciera que estuvieran marchitas, los árboles parecen que están marchitos, pero luego hacen una toma aérea y resulta que el jardín está perfectamente delineado. Quiere decir que nosotros, en nuestra estrechez mental y espiritual, solamente podemos percibir, como decía el filósofo Ortega y Gasset, mi yo y mi circunstancia, o como decimos los cursillistas, mi metro cuadrado. Pero hay una realidad que se extiende más allá de mi metro cuadrado, y el único que conoce la globalidad del universo es Dios. Entonces, pide con fe, y si eso que estás pidiendo es para tu bien, no tengas la menor duda de que en su momento el Señor te lo va a conceder. Entonces, toda oración debe comenzar con una alabanza. Nos ata filialmente al Señor, hay un nexo afectivo allí, y tiene que ser una oración confiada, reconociendo la omnipotencia del Señor, y una vez más entra aquí en juego nuestro carácter comunitario, porque no es solamente mi oración con Dios, claro que es importante la oración personal con Dios, pero sin perder de vista que soy parte de una iglesia. Fíjense que hay una frase que nosotros repetimos en el credo cada domingo o en las fiestas de guardar: creo en la comunión de los santos. Cuando yo oro, no soy tan pichirre de pedir por mí y por mi entorno más cercano, sino que yo me abro a toda la comunidad eclesial y más allá, a toda la humanidad. En mi oración entra toda la humanidad. Ahí están presentes los ángeles, los arcángeles, apóstoles, mártires, vírgenes consagradas, fundadores de congregaciones, tantos santos de a pie. Allí están presentes en la oración. Entonces, mi oración no solo debe comenzar con una alabanza, no solamente me ata filialmente a Dios, no solamente tiene que ser confiada, reconociendo las cosas hermosas que Dios hace por mí, sino que, aunque sea personal, tiene un tinte comunitario. Me estoy reconociendo como miembro de la iglesia. Y orar es también reconocer que la obra del Señor continúa, que Él sigue hablando, que Él se sigue manifestando en medio de su pueblo, que su acción no terminó cuando San Juan puso el último punto en la última palabra del libro del Apocalipsis, sino que el Señor se sigue revelando, el Señor sigue actuando. En la medida en que yo oro, reconozco al Señor en mi caminar cotidiano, cosa que no hicieron los discípulos de Emaús. Entonces, orar también es reconocer la presencia del Señor en mi caminar personal y en nuestro caminar comunitario. Y en este particular que estamos discutiendo, reflexionando este fin de semana, la oración entonces también es un instrumento de la misericordia, porque, como lo decíamos en el primer bloque, en la primera reflexión, yo me reconozco pecador, yo me reconozco limitado, yo me reconozco que fallo, y entonces no solamente pido misericordia al Señor, sino que también le pido, como leíamos hace unos instantes en el Evangelio de San Mateo, ser misericordioso como el Padre es misericordioso. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Entonces, primer elemento que nos brinda Sor Faustina en el diario acerca de la misericordia, la oración. Segundo elemento, la palabra. Fíjense cómo comienza el libro del Génesis.
En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y luego, por la palabra divina, todo fue creado. Y dijo Dios, y comienza a enumerar cada una de las cosas que existen. Quiere decir que el fundamento de nuestra existencia es la palabra divina. Y fijémonos cómo comienza el prólogo de San Juan. En el principio existía la palabra, y ante Dios estaba la palabra, y la palabra era Dios. Quiere decir entonces que la palabra, y en este caso la palabra divina, es el fundamento de todo lo bueno que existe. Y esa palabra nosotros la reconocemos aquí, en la Sagrada Escritura. Decía hace rato que Dios sigue hablando, Dios sigue comunicándose, pero en estos 73 libros está contenida la historia de la salvación. Y en esta palabra de Dios, en esta Biblia, nosotros reconocemos la fuente de nuestro dogma. Lo que creemos tiene su fundamento aquí. La fuente de nuestra espiritualidad. Nos relacionamos con Dios porque lo reconocemos aquí. Y fijémonos, por ejemplo, la liturgia de las horas está fundamentada en la palabra. Los salmos, las lecturas, los cánticos, tanto los cánticos del Antiguo y Nuevo Testamento de Pablo como los cánticos evangélicos. Está nutrida nuestra liturgia, nuestro modo de relacionar con el Señor está impregnado de la palabra. O cuando hacemos lección divina, cuando nos reunimos como comunidad para orar de acuerdo a la palabra. Entonces, la palabra es el fundamento de nuestra fe, de nuestro dogma, de aquello que creemos, es la fuente de nuestra espiritualidad y también es la fuente de nuestro comportamiento, de la moral. Por ejemplo, aquí en la palabra están los 10 mandamientos, que debe ser la columna vertebral a la hora de nosotros desempeñar nuestra vida cotidiana. E intentamos también vivir, por supuesto haciendo las adaptaciones propias de nuestro tiempo, vivir de acuerdo a la persona de Jesús y de acuerdo a la persona de esos patriarcas, de esos profetas, de esos apóstoles, de esos hombres y mujeres de Dios, cuyos ejemplos se encuentran aquí en la palabra. Entonces vemos cómo la palabra es fuente de nuestra fe, de lo que creemos, fuente de nuestra espiritualidad a la hora de relacionarnos con Dios, fuente de nuestra vida moral, de nuestro comportamiento de acuerdo a la voluntad de Dios, y también es la fuente de la pastoral, porque si bien es cierto, hay ciertas técnicas, empresariales, que nos ayudan a llevar adelante una pastoral orgánica. Sin esto que está aquí, eso no es una auténtica evangelización. Incluso si citamos a grandes teólogos, Karl Rahner, von Balthasar, Congar, esos también fueron grandes teólogos porque se encontraron con este instrumento que está aquí, con la palabra de Dios. Entonces, la palabra es la fuente de nuestro dogma, es la fuente de nuestra espiritualidad, es la fuente de nuestra vida moral y es la fuente de nuestra pastoral. Y hay que reconocerlo, queridos hijos, cuán descuidada tenemos a veces la palabra de Dios. Pareciera que el católico le tuviera miedo a la palabra de Dios o es indiferente frente a la palabra de Dios. Y de alguna u otra forma eso tiene un porqué histórico. En algún momento de la historia de nuestra iglesia, cuando nace el protestantismo con Lutero, Enrique VIII, Calvino y compañía, resulta que se intentó radicalizar tanto la cosa
que se dijo: la iglesia protestante es la iglesia de la palabra y la iglesia católica es la iglesia de los sacramentos. Craso error. Qué lástima que caímos en ese error histórico, porque descuidamos la palabra. Incluso en algún momento, por temor a malas interpretaciones, se le prohibía al católico manipular la palabra y se encontraba con la palabra solamente en la liturgia, bajo la óptica de los clérigos, de los obispos y de los sacerdotes. Qué bueno que el Espíritu Santo, vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo, qué bueno que el Espíritu Santo suscitó a los padres conciliares en el Concilio Vaticano II, y de hecho uno de los primeros documentos del Concilio Vaticano II es la Dei Verbum, la palabra de Dios, a través de la cual se nos hace tomar conciencia a los católicos que la fuente de nuestra esencia como cristianos, como católicos, está aquí en la Sagrada Escritura. Entonces, basados también en esa enseñanza, en esa fusión del Espíritu Santo sobre Santa Faustina Kowalska, hoy se nos invita como católicos a tener más contacto con la palabra de Dios como fuente de nuestro dogma, como fuente de nuestra espiritualidad, como fuente de nuestra vida moral y como fuente también de nuestra pastoral. Y es importante que esa palabra se haga vida, que no la veamos simplemente como una historia bonita que vivieron y escribieron algunos, sino que, como decíamos hace unos instantes, reconozcamos que el Señor se sigue manifestando en nuestra vida. Y esta palabra, que fue escrita entre 2000 y 2500 años atrás, en una cultura completamente distinta a la nuestra y en el otro lado del mundo, todavía a ti y a mí, como seres humanos y como miembros de la iglesia, nos sigue hablando. Esta palabra se sigue actualizando. Pero cuando Santa Faustina Kowalska nos habla de la palabra, no solamente hace referencia a la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura, sino que si a nosotros se nos está pidiendo ser instrumentos de la misericordia a través de la palabra, es importante que tomemos conciencia de lo que dice el apóstol San Pablo en una de sus cartas: que no salga de su boca palabra desedificante, sino aquella que sirve para la construcción del reino de los cielos. Que no salga de su boca palabra desedificante, sino aquella que sirve para la construcción del reino de los cielos. Por tanto, hoy el Señor, a través de Santa Faustina, nos invita a confrontarnos con nosotros mismos, no solamente acerca del uso, en el buen sentido de la palabra, que hacemos de la Sagrada Escritura, de la Biblia, sino también incluso cuál es el uso que le damos a la palabra como instrumento de sembrar el bien y la misericordia. Por ejemplo, las groserías, los insultos, los chismes, las palabras de doble sentido, las palabras vanas, las palabras que aumentan nuestra soberbia y nuestra vanagloria cuando queremos imponer nuestro criterio, y mientras más gritado lo hagamos, mejor todavía, porque más nos paran. Pues no, hoy el apóstol Pablo y Santa Faustina Kowalska nos están llevando por otro lado. ¿Cómo es mi lenguaje cotidiano? ¿Qué transmito yo a través de mis palabras cotidianas? Estamos llamados entonces a hacer uso de la palabra para evangelizar, para consolar, para animar, para aconsejar e incluso para corregir fraternalmente, de acuerdo a lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Tu hermano falla, acércate y has de tomar conciencia de su error.
No te escuchó, busca 2 o 3. No te escuchó, denúncialo públicamente. No te escuchó, apártate de él. Pero es nuestro deber. A veces por falsos temores y por falsas amistades decimos, no, ¿cómo le voy yo a decir a esta persona tal cosa si yo la quiero tanto? Si es mi amigo. Bueno, justamente, si es tu amigo, díselo, porque él o ella no está consciente de que está cometiendo ese error. Entonces, usemos la palabra para eso, para evangelizar, para consolar, para animar, para aconsejar, para corregir fraternalmente e incluso para mostrar afecto. Los latinoamericanos, y lo puede decir Vicente que viene de otra cultura, aunque también los italianos lo hacen, pero los latinoamericanos somos muy querendones, somos muy melosos. Entonces es importante que nos transmitamos el afecto, y la palabra también como instrumento de la misericordia se manifiesta allí a través de esa palabra de cariño y de corrección fraterna que le hacemos al otro. Y el tercer instrumento que nos propone Santa Faustina Kowalska en su diario con respecto a ser instrumentos de la misericordia divina tiene que ver con las obras. Recordemos, primero era la oración, luego la palabra, y el tercer elemento son las obras. Y me baso en las palabras del apóstol Santiago: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te mostraré mi fe. Y ya lo decía también Jesús: no me crean a mí, crean a las obras que el Padre hace en mí. Por tanto, el Señor nos llama a las obras de misericordia, a la auténtica caridad, recordando que la caridad no es desprenderme de aquello que me sobra, casi que lo que me estorba, sino que la caridad comprende desprenderme de aquello que me duele, aquello que me importa, aquello que me hace falta. Es un auténtico sacrificio. Fíjense que en los griegos, en su gran sabiduría, distinguían 3 tipos de amor. Distinguen el amor con 3 términos: el amor eros, que podemos compararlo con el amor de pareja; el amor filía, que es el amor de amistad; y el amor agape, que es un amor de entrega, un amor de sacrificio, cuando yo menguo para que entonces la persona amada esté bien. Y esa es la auténtica caridad. El ejemplo que siempre pongo: la madre o el padre que pasa la noche en vela porque su hijo o hija está enfermo. Por supuesto que le encantaría dormir a pierna suelta, pero hay un bienestar por encima, que es justamente el bienestar del hijo o la hija. Se sacrifican esas horas de sueño porque hay que estar pendiente del muchacho o la muchacha. Ese es el amor agape, esa es la auténtica caridad. Porque a veces pensamos también que la caridad es solamente desprendimiento de cosas materiales: dinero, ropa, comida, medicinas. Y la caridad va más allá. Por ejemplo, la disponibilidad, el tiempo. Una de las frases que más utilizamos nosotros, y sobre todo en el seno de la iglesia, es: no tengo tiempo, he estado full. ¿Y quién es el dueño del tiempo? ¿Acaso Dios no es el dueño del tiempo? ¿Por qué vamos a ser mezquinos con el Señor a la hora de ser caritativos? Entonces, la auténtica caridad muchas veces no es solamente dar, sino darse. En este caso, darnos para ser instrumentos de misericordia. La raíz, la etimología de la palabra misericordia es tener un mismo corazón con aquel que está pasando algún tipo de miseria. Tener un mismo corazón, ser solidario
con aquel que está viviendo algún tipo de miseria. Entonces, vemos que la misericordia comprende, digamos, dos grandes bloques o dos grandes vertientes. Una es la caridad, el darnos, como decíamos hace unos instantes. Y luego también, como lo decía la lectura que ilumina esta tercera reflexión, ser misericordiosos como el Señor es misericordioso para obtener misericordia. Porque de lo contrario seríamos unos hipócritas a la hora de rezar el Padre Nuestro, porque decimos: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos colocando allí un condicional: Señor, perdóname en la medida en que yo perdono al otro. Y eso es justamente la misericordia. Y a veces nos enfrascamos en bobadas. También sabemos que hay faltas de faltas. No es lo mismo aquel que me dio un chismecito de mí, o alguien que algún día me vio y no me saludó, o aquel que mató a mi mamá, o aquel que violó a mi esposa. Ciertamente que hay faltas de faltas. E incluso, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo, siendo un sacerdote, instrumento de misericordia, es lícito que uno se aleje de alguien cuando constantemente te está haciendo daño. Porque también tenemos dignidad de ser humano y dignidad de hijos de Dios. No podemos colocarnos aquí un cartel que diga: abusa de mí, golpéame, pasa coleto conmigo. No, evidentemente no. Hay un momento en que, como dice el refrán, tanta agua lleva el cántaro que se rebosa, y es lícito apartarte de esa persona. Pero, ¿dónde está el detalle entre una persona cristiana y no cristiana? Cuando recuerdas a esa persona, ¿qué sientes? Si te rechinan los dientes de rabia, entonces no estás actuando como un auténtico cristiano. Entonces, perdonar no implica ir de la mano con esa persona que te ha hecho daño y comerte un perro caliente con él o con ella, o tomarte un café. Si es una falta puntual, sí, lo que dice Jesús en el Evangelio, 70 veces 7. Ya cuando tú ves que es una persona abusiva, perfectamente puedes apartarte de esa persona. Pero eso sí, no le guardes rencor, y como Jesús dice, ora por esa persona. En ese sentido, nosotros seremos instrumentos de misericordia en la medida en que somos caritativos y en la medida en que sabemos perdonar como Jesús. Fijémonos en Jesús en la hora de la prueba, en el momento duro de la cruz. ¿Cuánto daño no le hicieron? Había hasta un sadismo allí, tanto en los líderes judíos como en los romanos que ejecutaron su tortura y su muerte. Y sin embargo, Jesús, en el patíbulo de la cruz, no dijo: ya van a ver lo que les va a pasar. Como diría mi padre, yo los espero en la bajadita. No, Jesús eleva una plegaria al cielo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús incluso justifica a aquellos que le están haciendo daño y ora al Padre por ellos. En este sentido, hoy queremos pedirle al Señor que nos dé un corazón misericordioso para que podamos perdonar como Él, que podamos ser caritativos como Él y que sembremos el reino de los cielos como Él. Nos ponemos en sus manos y cantamos. Hacemos el canto Alma Misionera, pidiéndole entonces al Señor que seamos instrumentos de su amor, de su bondad y de su misericordia. Lo que quieras, no importa dónde sea.
alegría simplemente por saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo, confieso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, con tu enseñar a tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mi ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así me marcha iré cantando, bueno predicando, tu grandeza, Señor. Tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así como lo hemos hecho en los dos bloques anteriores, me gustaría compartir con ustedes 4 preguntas de reflexión acerca de esto de ser instrumentos de la misericordia del Señor a nuestro alrededor. Primera pregunta: ¿cómo evalúo en tiempo y en calidad? ¿Cómo evalúo en tiempo y calidad mi oración? Es decir, qué tanto le dedico a la oración y qué tan profunda es mi oración. Por tanto, ¿cómo evalúo en tiempo y en calidad mi oración? ¿Cómo evalúo en tiempo y en calidad mi oración? Segunda pregunta: ¿salen de mi boca palabras desedificantes? ¿Salen de mi boca palabras desedificantes? ¿Salen de mi boca palabras desedificantes? Tercera pregunta: ¿cómo evalúo en mi vida? ¿Cómo evalúo en mi vida la caridad? ¿Cómo evalúo en mi vida la caridad y la reconciliación en momentos de conflicto? ¿Cómo evalúo en mi vida la caridad y la reconciliación en los momentos de conflicto? ¿Cómo evalúo en mi vida la caridad y la reconciliación en momentos de conflicto?
Cuarta y última pregunta. Soy para otros instrumentos de paz. Soy para otros instrumento de paz o manzana de discordia. Soy para otros instrumento de paz o manzana de discordia. Soy para otros instrumento de paz o manzana de discordia. Mientras nos preparamos para la Santa Misa, vamos a ir reflexionando acerca de estas preguntas.